Muy buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Haciendo un resumen de la sesión pasada, pues trabajamos algo acerca de los gabinetes y algo acerca de las fuentes de alimentación. De hecho, hemos empezado un nuevo módulo, ¿verdad? En cuestión teórica. Estamos trabajando ahorita lo que es el mantenimiento y reparación de hardware. La sesión pasada, pues trabajamos algo de gabinete, los tipos de gabinete, las características de gabinetes, que ustedes realizaron algunas actividades basado en eso. Y también hemos trabajado bastante sobre las fuentes de alimentación, los tipos de conectores y los tipos de voltaje que maneja cada uno de esos conectores. Y el día de hoy pues vamos a trabajar lo que son los componentes internos. Esta sesión la vamos a dividir en dos, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar la primera parte y el día de mañana vamos a continuar con esto, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos en la sesión pasada sobre los gabinetes y las fuentes de alimentación, pues ustedes pues bien vieron en la presentación que existen diferentes tipos de gabinetes, cada uno con sus características y basado en eso pues también existe lo que son los gabinetes personalizados. Este tipo de gabinetes pues nosotros es muy poco que los encontremos. Regularmente pues cada quien puede diseñar su propio gabinete, ¿verdad? De hecho, en una de las diapositivas que nosotros observamos en la sesión pasada, pues nos mencionaba el tipo de material que con el cual se construyen los gabinetes, y uno de ellos es el aluminio, ¿verdad? Entonces nosotros pues podríamos manipular el aluminio para poder crear nuestros propios gabinetes. Y de hecho hay una tendencia de los gabinetes personalizados, ¿verdad? Que por ejemplo yo, aparte de poder utilizar la computadora, pues muy probablemente pueda tener yo un hobby, ¿verdad? Y en este caso, pues, si yo soy músico, puedo crear mi gabinete en forma de guitarra, por ejemplo, ¿verdad? Y adentro de esa forma, pues yo puedo colocar la motherboard, la memoria RAM, la fuente de alimentación, todos los componentes internos, y pues obviamente que funcione esa parte, ¿verdad? Entonces sí existe la forma de poder crear los gabinetes personalizados. Y en este caso, pues la función del gabinete es poder sostener cada uno de los componentes, poder tenerlos bien distribuidos, de poder tener eh, la fluidez del espacio, poder tener eh, la capacidad de poder enfriar o de mantener fríos los componentes, ¿verdad? Que eso es lo que tiene como función principal eh, este componente. Y así también tenemos las fuentes de alimentación, que pues en este caso podemos distinguir básicamente dos tipos, ¿verdad? Que es la AT y la ATX. Y actualmente la que más se utiliza es la ATX, ¿verdad? Igual están los conectores, ¿verdad? El Molex, el Birch, el ranurado de 24 o 20 pines, el SATA, que son los diferentes conectores. Y cada uno pues tiene sus diferentes voltajes, ¿verdad? También recuerdo que en una presentación de las fuentes de alimentación se les presentó eh, la capacidad de voltaje que tiene cada color de la fuente de alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, el amarillo que es 12 voltios, el rojo que es 5 voltios y el negro que es tierra, ¿verdad? Entonces, eh, estos son dos de los primeros componentes esenciales, ¿verdad? Que eh, tenemos que conocer para poder ahí sí que ir desglosando todo esto de las computadoras de escritorio. Estamos trabajando hardware. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo funciona cada uno de estos componentes para que en su momento, cuando lleguemos a trabajar lo que es la reparación y lleguemos a trabajar lo que son las prácticas, pues nosotros podamos y sí que distinguir la función de cada uno de ellos y poder realizar las actividades de forma correcta. Entonces vamos a iniciar con la primera parte de los componentes internos. Para ello, pues voy a compartir la siguiente presentación para que podamos tener una guía y podamos ir trabajando, ¿verdad? Entonces tenemos acá nuestra presentación, ¿verdad? Componentes internos y vamos a empezar con el primero, que es la placa madre. Y aquí tenemos lo que es la placa madre, ¿verdad? También conocida como placa del sistema o placa principal, o en inglés también la conocemos como motherboard. Y pues ahí podemos observar la parte de abajo de una placa madre, ¿verdad? Que si ustedes pueden observar ahí o han tenido el gusto de poder tener una en las manos, pues pueden observar una serie de puntos y una serie de líneas, ¿verdad? Que en este caso lo que hace eso
es poder conectar cada uno de los componentes y que entre ellos puedan tener comunicación dependiendo de las necesidades que se tengan, ¿verdad? Todas esas liñitas que vemos ahí son los buses en los cuales pues, se puede transportar los datos, ¿verdad? De un componente a otro. Pues en este caso la placa madre es un circuito impreso, el cual pues permite interconectar diferentes componentes electrónicos. En este caso, pues la placa pues permite poder agregarle socket, poder trabajar lo que son las ranuras de expansión, inclusive los puertos que nos permiten a nosotros poder conectar más componentes para que nuestra computadora pues sea funcional. Y pues acá podemos observar una motherboard de una marca específica, pero lo que aquí se nos marca pues son los componentes principales que nosotros debemos de poder identificar en una placa madre, ¿verdad? Como lo es las ranuras de memoria RAM, el conjunto de chips, el BIOS o el UEFI, el microprocesador o el socket, ¿verdad? Y lo que son las ranuras de expansión. En este caso, cuando estamos hablando de las ranuras de la memoria RAM, pues nos estamos refiriendo pues a que ahí va a ir incrustada lo que es la memoria RAM, ¿verdad? En este caso, pues va a depender del modelo de la motherboard, cuántas ranuras pues va a tener. Cuando estamos hablando del conjunto de chip, pues básicamente nos estamos refiriendo a dos, que es el North Bridge y el South Bridge. Cuando hablamos del North Bridge, que es el puente norte, nos estamos refiriendo a un chip que en este caso nos va a permitir a nosotros poder conectar lo que son la tarjeta de video, la memoria RAM, directamente que se puedan comunicar con el procesador. Y cuando hablamos del Southbridge o el puente sur, pues nos estamos refiriendo a aquel dispositivo que nos va a permitir conectar lo que son discos duros, los puertos USB y todo lo que tenga que ver con las ranuras de expansión, ¿verdad? Que son los dos tipos de chips que se manejan en una motherboard. Tenemos también lo que es el BIOS o el famoso UEFI, ¿verdad? Que es la primera configuración que nosotros tenemos para cuando encendemos una computadora. Las ranuras de expansión es para que nosotros podamos agregar más componentes, más elementos a nuestra computadora. Y por supuesto el procesador, ¿verdad? Que es quien hace todos los movimientos estratégicos para que la computadora pueda funcionar. Entonces nuestro primer componente interno es justamente la motherboard, ¿verdad? Entonces en resumen, la motherboard es un conjunto de circuitos impresos que permiten la comunicación de diferentes componentes, ¿verdad? Y entre la motherboard y sus componentes principales estaría las ranuras de memoria RAM, el conjunto de chips, el chip BIOS o UEFI, las ranuras de expansión y el procesador y lo que es el socket, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen ya una motherboard con una tarjeta expandible, con un ventilador, ya con las memorias RAM, ¿verdad? Ya con los componentes ya agregados. Acá tenemos un diagrama de cómo es que funciona los componentes de la placa madre, ¿verdad? Aquí está el puente norte, ¿verdad? Que es el que, como bien dijimos, conectaba al video, a la memoria RAM para que tuviera comunicación con el procesador. Aquí tenemos el puente sur, que también mencionamos que tiene conexión al disco duro, a las tarjetas expandibles y a los puertos, ¿verdad? Los puertos USB o los puertos que pueda tener la computadora. Entonces, eso sería nuestro primer componente. El segundo componente que nosotros tenemos es el microprocesador. Si la placa madre la consideran la médula de la computadora, pues el procesador es considerado como el cerebro de una computadora, ¿verdad? Se le conoce como CPU, también a veces se le conoce como procesador o microprocesador, ¿verdad? Que serían los términos por los cuales se puede identificar. Y pues es uno de los elementos más importantes de la computadora, ¿verdad? Que en este caso pues es el encargado de poder realizar todos los cálculos que nosotros y procesar todas las peticiones que nosotros como usuario le podemos realizar a la computadora. En este caso pues el procesador tiene diferentes formas, diferentes estilos, pero todo se basa a lo que es el socket. Y en este caso, pues nosotros podemos observar en la imagen, ¿verdad? En el que tiene aquí el recuadro blanco, ese es el procesador. Y lo que está a la par es el socket. Pues, ¿qué es el socket, verdad? O la ranura. En este caso, pues es la base en la cual va conectado el procesador.
Que por supuesto, ¿verdad? Esto aplica una tecnología de cero fuerza, ¿verdad? Es decir, el procesador por sí solo pues tiene que calzar en el socket y para poder asegurarlo pues hay un tipo palanquita que se le tiene que subir o bajar, pero sin necesidad de poder hacer fuerza, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de procesadores, ¿verdad? Los famosos PGA y los famosos LGA. El PGA pues es la matriz de pines en cuadrícula y el LGA es la matriz de contactos en cuadrícula. ¿Qué significa eso? ¿O a qué queremos dar a entender con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de la matriz de pines, o sea, el PGA, estamos hablando de que el procesador está construido en la parte de abajo por varias puntitas, llamémosle así, ¿verdad? O sí, sería puntitos, ¿verdad? En este caso, pues, pues son pines, ¿verdad? Es una serie de pines que están distribuidos de forma estratégica, los cuales deben de calzar con el socket, ¿verdad? De hecho, hay una forma de poder conectarlo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una práctica, pues ahí vamos a ver la forma correcta de poder colocarlo. Pero entonces, cuando estamos hablando de que es un PGA, es porque el procesador en la parte de abajo tiene varios pines. Y cuando estamos hablando del LGA, nos estamos refiriendo a que el procesador en la parte de abajo, en lugar de pines, trae contactos. Es decir, es completamente liso y lo único que podemos observar son puntos sí, sí, la mayoría de procesadores vienen puntitos o círculos eh, de cobre, ¿verdad? Que son los contactos que tienen que hacer con el socket. Entonces serían las dos tecnologías de procesadores, ¿verdad? Los LGA y los PGA. Esto va a depender mucho del fabricante, ¿verdad? Si hablamos de fabricantes, pues los dos más potentes es Intel, los procesadores Intel y los procesadores AMD, que cada uno tiene sus diferentes versiones, ¿verdad? Entonces ahí existen esos dos fabricantes de lo que son los procesadores. En este caso, pues el procesador, ¿verdad? Tiene lo que son dos conjuntos de instrucciones. Uno es conocido como RISC y el otro es conocido como CISC. El RISC, que es la computadora con conjunto de instrucciones reducido, ¿verdad? Esta arquitectura es un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Y el CISC, que es la computadora con conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí prácticamente, verdad? Desafío la computadora. Ahí estamos. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? El RISC y el CISC, un conjunto de instrucciones relativamente pequeño y el otro es el conjunto de instrucciones amplio, ¿verdad? Que son los dos tipos de instrucciones, el conjunto de instrucciones que puede manejar lo que es un procesador. Y pues en esto, pues, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que si yo utilizo una tecnología RISC, pues estoy limitado a poder extender lo que es la memoria RAM. Y si yo utilizo un conjunto de instrucciones CISC, pues tengo la ventaja o la garantía de poder extender a más potencia lo que es la memoria RAM, ¿verdad? Esto pues se reduce a lo que comúnmente conocemos como una arquitectura de 32 y de 64 bits. Las de 32 utilizan RISC, las de 64 utilizan lo que son las CISC, ¿verdad? Que es la forma en que van a manejar las instrucciones que puedan trabajarse a nivel procesador. Entonces, este sería nuestro segundo componente, ¿verdad? El procesador, el CPU y su socket, ¿verdad? Entonces, así a modo de resumen, el procesador es considerado el cerebro de la computadora y existen dos tipos de procesadores, ¿verdad? El LGA y el PGA, y existen dos tipos de instrucciones, ¿verdad? La CISC y la RISC, ¿verdad? RISC es 32 bits y CISC 64 bits. Vamos con el tercer componente. Y nuestro tercer componente es el sistema de refrigeración. Y en este caso, pues el sistema de refrigeración es el flujo de corriente entre los componentes electrónicos que generan calor. Los componentes de la computadora funcionan mejor cuando se les mantiene refrigerados, ¿verdad? Si no se elimina el calor, es posible que la computadora funcione más lentamente y si se genera mucho calor, la computadora puede bloquearse o puede dañarse alguno de los componentes, ¿verdad? De hecho, las computadoras cuando están muy calientes, ¿verdad? O se sobrecalientan y el mecanismo de seguridad es que se apague, ¿verdad? Entonces nosotros en algún momento puede que estemos trabajando y tal vez el sistema de refrigeración no está funcionando al 100
Entonces nuestra computadora puede apagarse repentinamente, ¿verdad? Que es un método de seguridad que ya está programado a nivel lógico en la computadora, ¿verdad? Entonces el sistema de refrigeración pues está constituido por dos elementos importantes, ¿verdad? Que en este caso es considerado el primero, que es el disipador. El disipador lo que hace es, obviamente, es extraer el calor que se produce dentro de los componentes, ¿verdad? Es jalarlo, por así decirlo, ¿verdad? Extraerlo, succionar ese calor para que pueda en algún momento poder salir. Entonces sí es importante el uso del disipador, ¿verdad? Regularmente están construidos de un material como aluminio y un poco más grueso, ¿verdad? Para poder cumplir con esa función. Y luego también está lo que es el ventilador, que el ventilador regularmente tiene que ir, bueno, de hecho, depende también del tipo de computadora, pues así son los ventiladores, pero el ventilador principal tiene que ir por encima del disipador, porque como el disipador al momento de succionar el calor, pues obviamente tiene que expulsarlo, ¿verdad? Y la forma de poder expulsarlo es a través del ventilador. Entonces el ventilador es uno también de los eh, necesarios, ¿verdad? Para poder utilizar en el sistema de refrigeración. Pues va a depender mucho de a qué componente queramos nosotros darle el sistema de refrigeración, ¿verdad? Porque inclusive, por ejemplo, acá en pantalla podemos ver que es una tarjeta expandible y trae su propio ventilador. Así pueden haber diferentes componentes con diferentes sistemas de refrigeración. Entonces, nosotros actualmente utilizamos en los métodos clásicos, ¿verdad? Las computadoras que nosotros compramos utilizan el método de que viene el procesador, encima del procesador viene el disipador y encima del disipador viene lo que es el ventilador. Pero actualmente, y de acuerdo a las mejoras tecnológicas que se han venido dando, pues el sistema de refrigeración también está basado en diferentes estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, em, un sistema de ventilación basado en agua, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es a través de algunos tubos en los cuales se conduce el agua para poder mantener refrigerados los componentes, ¿verdad? Eso también obviamente implica cierta estructura para poder hacer eso, ¿verdad? No es de que yo quiera conectarle un tubo cualquiera y poder echarle agua, ¿verdad? Porque tampoco funciona así, sino tiene su propio sistema para poder trabajar. Entonces el sistema de refrigeración también es importante y en resumen pues es el que nos permite a nosotros mantener nuestros componentes a temperatura ambiente o fríos para que la computadora no se caliente y no pueda sufrir ningún daño, ¿verdad? Que tenemos los ventiladores y tenemos los disipadores y que actualmente pues existen otros métodos de refrigeración. Ese sería nuestro tercer componente. Y vamos con el último, que es la ROM, que la ROM es un chip de memoria de solo lectura, ¿verdad? Eso no se puede escribir, no se puede modificar, ya viene programada y pues solo se mantiene, ¿verdad? La información que se escribe en el chip de ROM es cuando se fabrica, ¿verdad? O sea, desde que se fabrica se programa y ahí quedó, ¿verdad? No se puede sustituir eso. Un chip de ROM no se puede borrar ni volver a escribir y se considera ya un componente obsoleto, ¿verdad? Así simplemente ROM. Por supuesto, ¿verdad? Esta tecnología ha ido cambiando, ha ido mejorando y aparte de ROM tenemos lo que es la PROM, que es la memoria programable de solo lectura, la EPROM, que es la memoria borrable, programable de solo lectura, y tenemos lo que es la EEPROM, que es la memoria programable de solo lectura borrable eléctricamente, ¿verdad? Es decir, que nosotros a través de pulsos eléctricos podemos modificar su contenido para poder mejorarlo, ¿verdad? Y en este caso, pues el chip, porque es un chip de ROM, se ubica en la placa madre o inclusive en algunas otras placas, ¿verdad? Y que contiene ya las instrucciones ya pues predeterminadas o predefinidas para que pueda funcionar. Es importante destacar que los chips ROM conservan el contenido aun cuando la computadora esté apagada, ¿verdad? En ocasiones la ROM se denomina firmware. Esto es engañoso ya que el firmware en realidad es el software que se almacena en un chip de ROM. En este caso, pues tal vez nosotros hemos visto de que nuestra computadora cuando se apaga y la volvemos a encender, la hora sigue funcionando, el calendario, la fecha sigue corriendo, ¿verdad? Yo lo apago a cierta hora y lo enciendo a otra hora y pues no me marca la hora adecuada, ¿verdad? Pues es parte de lo que hace la memoria ROM, ¿verdad? Poder guardar todos esos datos
que obviamente se alimenta de una batería. Es una batería de 3 voltios que viene conectada ahí para que esta funcione o se mantenga, ¿verdad? Entonces, serían estos nuestros componentes que vamos a trabajar en esta primera parte. En el módulo yo les voy a dejar algunas actividades relacionadas a esto para que ustedes puedan retroalimentar el contenido. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues también voy a dejar un foro abierto para que ustedes puedan comentar y yo con mucho gusto les pueda responder eh, por ahí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.